Y lo tenemos al señor Fabricio Machiniena. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Manu. ¿Cómo anda todo eso? Bueno, lo veo ya con el pullovercito bien de invierno, mucho frío, ¿no? Sí, yo creo que hasta las llamas del pullover tienen frío, ¿eh? Bueno, tenemos en este momento 5 grados 3 de temperatura. Los patos, Y según Crónica, la sensación térmica debe estar en 2, más o menos, o en 3, no. Muy bien, hay que ponerle el pecho, ¿eh? Igual dicen que en otros países que la sensación térmica es un invento de los argentinos, ¿eh? Y puede ser. Y si uno lo analiza un poco profundamente, sí, bueno, sí. Hemos inventado tantas cosas. Exacto. Mirá. Bueno, el tema de hoy es historia en los mundiales, porque estamos camino al sábado, el primer partido de la selección argentina, y usted preparó la historia de los mundiales. Exactamente, estaremos hablando un poquitito de los lugares donde se llevaron a cabo, el contexto histórico propio de esa época y también cómo nos fue a nosotros en cada una de esas citas mundialistas, ¿no? Que entre tantos países, haciendo un promedio, nos fue bastante bien, digamos. Totalmente, formamos parte de, por lo menos en eso, somos parte de una élite más mundial. Allá de que de un mundial se hable que está arreglado, ¿no? Qué sé yo, pero tenemos 2. Exacto, lamentablemente en otros indicadores no nos va tan bien, pero en este, creo que en la tabla histórica, Argentina sería el cuarto equipo detrás de Brasil, Alemania e Italia, ¿no? Así que, como vos decís, formamos parte de un grupo muy Lo que pasa importante. es que, bueno, estuvimos ahí de llegar a las 4 o 5 veces, varias veces, entonces quedamos como calencho, ¿no? Ni hablar, sí, de hecho, hemos perdido tantas finales como las que terminamos ganando, ¿no? Así que, pero bueno, todo eso empieza hace mucho, pero mucho tiempo. De hecho, justamente en el año 2030, una de las razones por las cuales Argentina es candidato junto con Uruguay y Paraguay al mismo tiempo de organizar el Mundial 2030 se debe a que el primer mundial sucedió en el año 1930 en la República Oriental del Uruguay. ¿Por qué? Uno se preguntará, ¿por qué Uruguay, un país tan chiquitito con tan poca cantidad de habitantes, se le dio el privilegio de ser el primer lugar donde se organizó el Mundial, ¿no? Eso se debe a los éxitos que habían cosechado los uruguayos en los Juegos Olímpicos, en el fútbol olímpico, que era mucho más valorado de lo que es ahora, ¿no? En los años 1924 y 1928, donde ganaron la medalla dorada, derrotando ¿a quién a la final? A nosotros, a la Argentina. Ya nos tienen de hijos desde hace bastante tiempo. Por eso le dieron la primacía al momento de elegir la sede. Y bueno, los uruguayos muy laboriosamente hicieron un estadio que hoy en día es considerado como un gran templo del fútbol, ¿no? Que es el Estadio Centenario de Montevideo. Ahí se desarrollaron los partidos. Fueron solamente 13 selecciones. Y de Europa fueron muy pocos países, por empezar porque no estaban de acuerdo con que el Mundial se organizase en Sudamérica. Por el otro lado, por largo tiempo de navegación que tenían desde sus países de origen hasta Montevideo, ¿no? Claro. Además, hay imágenes muy cómicas de esas tomadas con cámara ligera de cómo los equipos entrenaban en la cubierta del barco, ¿no? Para llegar a Montevideo, increíble, ¿no? Venían entrenados y un poco mareados. Uno ve ahora los aviones de primera clase que se toman todas las selecciones con el avión ploteado, bueno, no, era mucho más rudimentario en aquel entonces, pero la cuestión es que justamente los dos países que habían disputado las finales olímpicas, es decir, los locales Uruguay y nuestra selección, la selección argentina, llegaron a la final. Vos fijate, Manu, cómo serían aquellos tiempos respecto a lo que decíamos nosotros recién, mucho más amateur que la época del hiperprofesionalismo que tenemos hoy en día, que la final se disputó el primer tiempo con el balón que había llevado la selección argentina. No casualmente ganamos 2-1 el primer tiempo, pero en el segundo tiempo se jugó con el balón que llevaba la selección uruguaya y el partido terminó 4-2 a favor de ellos. Al parecer fue en un clima muy hostil donde a los argentinos se les recordaba continuamente que les convenía más perder que ganar. Así que los muchachos orientales estaban bastante exaltados y bueno, así Uruguay se terminó transformando en el primer país organizador y también en el primer campeón mundial, ¿no? Bueno, y sacan un poco chapa de eso. Sí, además no solamente sacan chapa de que obviamente es el país que per cápita tiene más cantidad de títulos, sino que también ellos dicen que hay que adosarle los Juegos Olímpicos que ganaron, porque en esa etapa donde no existía mundial, el Juego Olímpico era la competencia futbolística máxima, ¿no? Por eso
ellos decían que también se les debe computar. Así eso, que un ¿no? poco la historia del Mundial viene por los Juegos Olímpicos. Exactamente. Acá en la Argentina en ese entonces faltaban apenas meses para el primer golpe de Estado, que fue justamente el golpe del 30, al cual hemos hecho referencia en otra ocasión cuando fue destituido Irigoyen. El mundo estaba en plena crisis mundial de 1929, por eso también algunos planteles ni siquiera tenían para solventar sus gastos de alojamiento, porque las federaciones de cada país no lo pagaban, o sea que los jugadores mismos se pagaban los alojamientos, ¿no? Dato que hoy en día nos parece increíbles. Y bueno, así fue entonces que se dio este primer campeonato mundial, que sentaría un precedente magnífico, porque la FIFA ya enseguida vio, digamos, todo el rédito que le podían sacar a eso. 4 años más tarde, el mundial se inauguró, por así decirlo, en tierras europeas, se jugó en Italia, y no es nada particular que se haya jugado en Italia, porque era la Italia del dictador totalitario Benito Mussolini, el creador del fascismo, ¿no? De hecho, se obligaba a los jugadores italianos a hacer el saludo fascista, y lo curioso fue que en una final plagada de, pongámosle entre comillas, errores arbitrales, el árbitro también hizo el saludo al palco de Mussolini, por lo cual muchos creen que en realidad entró un poquitito asustado a dirigir esa final, cobró todo a favor de los italianos e Italia ganó ese mundial. Argentina mandó un seleccionado que era amateur, ¿no? No fueron jugadores profesionales, porque en ese momento la AFA como tal estaba escindida en 2 federaciones, no se pusieron de acuerdo y terminaron mandando un rejunte, digamos, o sea que Argentina quedó eliminado nomás en el primer partido, porque era eliminación directa. Digamos que ya teníamos problemas con la AFA desde temprana edad. ¿no? Totalmente, ¿no? Mirá vos. Hace un tiempito teníamos, no teníamos ¿Te quién acordás la dirigía, los votos de la elección del 38 a 38, ¿no? Sí. Bueno, y decíamos, mirá cómo está la AFA. Bueno, ya había problemas en la AFA. No te preocupes, porque esos problemas vamos a ver que son constantes, ¿eh? Se ve que no podíamos ni organizar una federación propia, algo terrible, ¿no? Bueno, 4 años más tarde, en el año 38, se jugó el Mundial también en Europa, en Francia. Italia se volvió a presentar como máximo favorito. Había todo un clima enrarecido, ¿no? Porque era fíjate vos que faltaba solamente un año para la guerra. La selección alemana y la selección italiana, que eran tradicionales rivales de Francia y también en temas políticos, fueron muy hostigadas por el público. Pensar que tan solo un año y medio después esos mismos países van a terminar ocupando territorio francés, ¿no? Eso es lo extraño del caso. Italia volvió a salir campeón en ese mundial, y fíjate vos lo que son las cosas. Justamente cuando enfrentó a Francia, como los 2 equipos tenían camiseta azul, Italia vistió el color negro, que era el color del fascismo de Mussolini. O sea que ahí vemos otro claro ejemplo de el fútbol totalmente teñido de los colores políticos, ¿no? Argentina no mandó delegación a ese mundial, o sea que directamente ya ahí ni siquiera se pudo organizar ni un equipo amateur ni nada, así que bueno, no mandamos equipo a ese mundial, y durante mucho tiempo tampoco habría mundial propiamente dicho por el tema de la guerra, ¿sí? Las ediciones que tendrían que haberse celebrado en el 1942 y en 1946 no se dieron, uno porque estaba en pleno curso la Segunda Guerra Mundial, y en 1946 por la devastación que había quedado en todos los países, ¿no? Entonces el siguiente mundial fue en el año 1950, y lo organizó un país que, al no haber intervenido en la guerra mundial, digamos, no había quedado tan destruido y su economía no estaba tan devastada, que era Brasil, ¿sí? O sea, el mundial volvía a tierras sudamericanas. Argentina no mandó equipo, esta vez por también cuestiones organizativas, por celos también de que se le haya dado más importancia a la Federación Brasileña que a la Argentina, porque Argentina también quería organizar el Mundial del 50, así que tampoco fuimos. Además, en esa época estaba muy en boga esto de que acá tenemos el mejor fútbol, no hace falta enfrentarnos con nadie, digamos como que se lo menospreciaba al mundial en esta época por parte de Argentina, ¿no? En ese mundial se dio un hecho importantísimo para la historia de las mundiales, que fue que a la final llegaron el máximo candidato Brasil, que jugaba la final en un Maracaná repleto.
cerca de 190.000 personas, según dicen las crónicas. Viste que el Maracaná es el estadio con más capacidad del mundo. 190.000 personas. Torcedores brasileiros, que hasta ahí Brasil venía arrasando con todos los rivales, venía ganando por goleada. Es más, se hacían apuestas por cuántos goles le iba a ganar Brasil a Uruguay. Uruguay había llegado casi de casualidad a la final del torneo, pero salieron a jugar como leones. Según el capitán, la leyenda uruguaya Obdulio Varela, llevaban tapones de algodón en los oídos para de alguna manera no amilanarse ante ese entorno, y a pesar de que Brasil empezó ganando, Uruguay le dio vuelta el partido y dejó al Maracaná en silencio. De hecho, se lo recuerda como el Maracanazo. Hay muchas fábulas acerca de lo que pasó en los días siguientes a esa tragedia futbolística para Brasil. Por ejemplo, se habla de suicidios, se habla de una depresión absoluta. Vos fijate, Manu, los diarios ya habían sido impresos para el día siguiente festejar la victoria de Brasil, los tuvieron que hacer todos de nuevo, las tapas de los diarios. Y, por ejemplo, el arquero Barbosa, que era el arquero brasileño, afrodescendiente, o sea, negro, terminó siendo totalmente discriminado. Por la calle la gente se cruzaba de vereda, le hicieron la vida imposible porque lo responsabilizaron de esa bueno, pero ese duelo nacional. Ese fue un mundial del 50 que marcó mucho a Brasil. Totalmente. Terriblemente. Fíjate que lo marcó hasta el punto de que Brasil hasta ese mundial usaba camiseta blanca. A partir de entonces empezó a utilizar la camiseta amarilla con vivos verdes que conocemos hoy en día, ¿no? O sea que para ellos fue una catástrofe. Y fíjate qué paralelismo, ¿no? Cuando en el mundial pasado Brasil pierde el famoso 7-1 con Alemania, muchos decían, Brasil tiene una mala suerte con esta cuestión de organizar mundiales, porque cuando tiene todo a favor terminan todo en una gran tragedia, ¿no? Bueno, o sea, hablando en términos futbolísticos siempre, ¿no? Sí, ¿cuándo organizan? Pero tienen y después ganan todo afuera, increíble, ¿no? Claro, después tienen unos cuantos títulos. Sé que tienen una cuestión psicológica ahí. El siguiente mundial volvió a Europa, se hizo en Suiza en el año 54. Argentina tampoco mandó equipo. Los que podríamos haber ganado, que no mandamos gente. Totalmente, además eran años donde Argentina tenía muy buenos jugadores, pero por esta cuestión de decir, total, ¿para qué vamos a ir si somos los mejores? No, directamente no se jugaba. El único país que asistió a todos los mundiales fue Brasil, ¿sí? El nuestro por estas cuestiones organizativas, y después más adelante en México 70, cuando quedamos eliminados directamente en fase eliminatoria, fueron los únicos mundiales que Argentina no jugó. Este mundial del 54 lo terminó ganando Alemania, el primer mundial. También hay toda una historia que para los alemanes fue como una especie de salto de su autoestima después de haber quedado el país devastado después de la Segunda Guerra Mundial. Lo terminaron ganando en el 54. En el año 58 se disputó en Suecia. Argentina sí participó de ese mundial. Íbamos con el pecho inflado a comernos los chicos crudos, como se dice habitualmente, pero ahí se encontraron con la dura realidad de que nuestro fútbol, al parecer, no era tan arrollador como se suponía, y Argentina terminó en lo que se llamó el desastre de Suecia, porque terminó perdiendo contra Checoslovaquia por 6-1 y vuelta a casa, ¿no? O sea que el experimento salió totalmente mal y obligó a replantearse un montón de cuestiones acerca de qué papel jugaba nuestro país en el fútbol mundial, ¿no? Eso de que éramos los mejores quedó bastante. Fue el mundial, por ejemplo, en que debutó un chico que capaz que te suene, en Brasil, Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé. Sí. Pelé con solamente 17 años hizo maravillas en el campo de juego, y Brasil terminó consagrándose campeón mundial por primera vez, ¿no? Y dejando de lado el trauma del maracanazo, por otra parte, ¿no? Les hizo bien eso, digamos. Ahí. Se ve que les hizo bien, además lo obligó a una renovación. Además de Pelé estuvo Garrincha también, otro genio del fútbol. Y 4 años más tarde este mismo equipo de Brasil va a volver a levantar la copa en Chile. Chile organizó el Mundial de 1962, se lo recuerda como un mundial lleno de patadas, violencia, peleas. Fue un mundial, digamos,
que hubo poco de juego y mucho de polémica. Más tarde, en el 66, se transmite el primer mundial a color. Ya ahí desde Suecia 58 se empezó a televisar en blanco y negro. En el 66 ya está el primer mundial a color, que fue en Inglaterra. O sea, los dueños, los inventores del fútbol, ellos también tenían una especie de autoestima parecida a la nuestra. Hasta entonces no entraban mucho en los mundiales porque no les llamaba la atención. Ellos, como habían inventado el fútbol, creían que estaban como por encima de todo. Pero todavía no habían ganado ningún mundial y ahora lo organizaban y tenían que ganarlo, ¿no? Y se lo aseguraron bastante bien, porque los fallos arbitrales fueron vergonzosos. En particular nos perjudicaron a nosotros. Argentina e Inglaterra se enfrentaron en cuartos de final y el árbitro echó al mejor jugador y el capitán argentino, que se llamaba Antonio Ratín. Y bueno, está la célebre imagen de cuando Ratín se sienta en la alfombra roja en la cual había desfilado pocos minutos antes la reina, y bueno, le tiraban de todo, lo llamaban animals, porque se había creado como toda una versión en Europa de que los equipos sudamericanos eran animales por la violencia futbolística. O sea que Inglaterra, gracias a esos fallos, el más clamoroso de todo fue en la final, cuando contra Alemania le convalidaron a Inglaterra un gol a favor, que en las imágenes se ve que la pelota pica como medio metro afuera. Nunca traspuso la línea esa pelota. Sin embargo, a Inglaterra le sirvió para ganar su primer y hasta ahora único mundial. Por ser los inventores del fútbol tienen bastante poco, ¿no? Sí, o sea que, digamos, si analizamos todos los países tienen algún mundial que han ganado. Sí, medio de... sí, mirándolos del lado de los árbitros. Y ya tenemos que... Y después vamos a llegar al nuestro propio, ¿no? Sí, porque también tenemos ahí uno medio polémico, ¿no? Uh-huh. Más tarde, en el 70, se jugó en México. Ahí se vio lo que para muchos fue el mejor equipo de la historia, ¿no? El famoso Brasil del 70, con Pelé, Rivelino, Dirceu, Gerson, un equipazo, Jairzinho, Carlos Alberto. Bueno, Brasil derrota en la final a Italia y se consagra campeón del mundo. A partir de México 70 no existe más la copa que existía hasta ese entonces, que se llamaba la Copa Jules Rimet. Como Brasil la ganó por tercera vez, entonces se adueñó del trofeo y al mundial siguiente ya se jugó con la copa que conocemos hoy, la Copa FIFA, ¿no? La tan característica Copa Mundial. Argentina a ese mundial no concurrió porque quedó eliminado en la Bombonera por Perú en la fase de eliminatorias. Fue hasta ahora en la única eliminatoria en la cual Argentina no pudo pasar al mundial. En el año 74 se organizó en Alemania, y ahí se vio a otro que también se considera como un gran rey sin corona, que fue la Naranja Mecánica de Holanda, un equipo en el cual brillaba, por ejemplo, Johan Cruyff y otras estrellas que tenían los holandeses, un fútbol total. Arrasaron nos ganaron 4-0 a nosotros también, y llegaron a la final contra Alemania. Empezaron ganando casi desde el vestuario en el minuto 1, y más tarde los alemanes, que son sumamente tenaces y que han ganado todos los mundiales así, peleándola desde abajo, le dieron vuelta el partido, y entonces Alemania Occidental, porque en ese momento Alemania estaba dividida en dos, la Alemania Oriental comunista y la Occidental capitalista, terminó levantando la copa. Y ahí sí, llega nuestro mundial, el mundial de Argentina 78, organizado por la cúpula militar. Nosotros ya hemos hablado en alguna ocasión, cuando hablamos del golpe del 24 de marzo, de la importancia que tuvo para la propaganda política de la dictadura militar ese mundial. También estuvo plagado de controversias por el famoso partido del 6-0 a Perú, cuando Argentina necesitaba ganar por goleada. Se habla de una visita de Videla al vestuario peruano, pero bueno, también es justo decir que Perú pegó un tiro en el palo, y que más tarde en la final, en el recordado Argentina-Holanda, Holanda en el minuto 90 también pega un tiro en el palo cuando el partido estaba 1-1 y se iba a larga. Si esa pelota entraba, Argentina hubiese sido subcampeón. En el tiempo extra anotaron Kempes, la gran estrella argentina del mundial, y Bertoni, y la final terminó 3-1 a favor de Argentina, y un jolgorio generalizado. Muchos lo ven como el momento cúlmine por parte del gobierno militar. Los jugadores de Argentina hasta hoy en día siguen sosteniendo que ellos en ningún momento sintieron nada extraño y que ganaron en buena ley, ¿no? O sea que existe una especie de controversia respecto a si Argentina ganó o no en buena ley. Sí, quedó como abierto, digamos.
Totalmente. Pasarela, Filiol, Ardiles, grandes nombres de ese plantel, dirigido por el Flaco Menotti, que a pesar de promulgar un fútbol virtuoso, ese mundial lo ganó más con esfuerzo que con lujos, ¿sí? Muy bien. Para el mundial siguiente, el de España 82, Argentina todavía estaba en plena guerra de Malvinas, ¿no? Por lo tanto, siempre se equipara eso, ¿no? De que a veces se confundían las cosas y, por ejemplo, mediáticamente se celebraba tanto derribar un avión británico como festejar un gol de Kempes en el mundial. Al parecer estaba todo dado como para que Argentina fuese gran protagonista de ese mundial, porque estaba la generación de los campeones del 78 y a su vez debutaba un joven Diego Armando Maradona que venía descollando y que se esperaba mucho de él. Argentina no le fue muy bien en ese mundial, cayó derrotada por quienes serían los campeones del mundo más tarde, que fue Italia, ¿sí? Y más tarde, en México 86, ahí sí vivimos quizás lo que sea nuestra mayor momento de gloria a nivel mundial, es porque ese mundial sí que está fuera de toda discusión. Va, o más o menos, ¿no? Porque en el partido de cuartos de final contra Inglaterra estuvo el famoso gol de la mano de Dios cuando Diego Maradona supera a Peter Shilton en las alturas con su puño. Bueno, pero digamos, ese es en ese momento, digo, sin tanta cantidad de cámaras capaz como hay hoy, digo, ¿no? Sí. Y los árbitros puede haber pasado. Es que vos sabés que muchos relatores y periodistas que estaban en ese momento no se habían dado cuenta, ¿eh? Lo que les llamaba la atención es que Maradona, midiendo 1,60 y pico, en el salto le hubiese ganado a Shilton, que era un tipo de cerca de 1,90 m, ¿no? Claro. Pero de golpe de vista no se aprecia tan bien, ¿no? Y más teniendo en cuenta la posición del árbitro. Pero es el gol de la historia de los mundiales. Exactamente. Es que el otro tendría que haber valido por 2 o por 3 o por 1 millón, porque es verdaderamente una genuina obra de arte lo que hizo Diego Armando Maradona cuando recibió la pelota en la mitad de la cancha de pies de el loco Enrique y empezó a eliminar a 6 ingleses, incluido el arquero Shilton, para definir y consagrarse definitivamente como el mejor jugador de todos los tiempos, ¿no? Más tarde Argentina siguió con el triunfo ante Bélgica, donde Diego marcó otros 2 golazos que solamente quedan opacados por el gol a los ingleses, y finalmente el partido definitivo contra Alemania Federal, ¿no? Un partido que arrancó favorable para Argentina, fue ganando bien todo el partido, 2-0, hasta que en 2 sucesivos corners empató Alemania. Y faltando minutos para ir a la prórroga, Burruchaga metió el gol definitivo, así que fue 3-2 de, hasta ahora, el último mundial que hemos ganado. Más tarde, en el Mundial de Italia 90, cuando Argentina intenta revalidar ese título, la verdad que las cosas salieron bastante al revés, ¿no? Porque era un equipo muy, muy diezmado, pero que tuvo cierta épica, cierta mística, y con partidos increíbles, como el que se le ganó 1-0 a Brasil después de haber sufrido todo el encuentro, esa jugada de Maradona, el pase a Canigia y la definición, después del partido de semifinales contra Italia, que era el gran favorito, en el cual Argentina lo deja afuera gracias a Goicoechea con los penales que atajó, y ese partido definitivo en el cual, si bien Alemania, como se preveía, fue muy superior a la Argentina, ganó con un penal a 5 minutos del final que todo el mundo dice que fue inventado, que en ningún momento hubo foul de Sensini contra Rudi Völler, el delantero alemán. Y bueno, en un mundial muy ganable. Era muy ganable, estuvimos ahí nomás. Y bueno, el gol lo terminó marcando Breme, así que Alemania alzó esa Copa de 1990. Una Alemania reunificada, ¿no? Porque hacía poco tiempo había caído el muro de Berlín y ya esas 2 Alemanias se habían transformado en una sola. Aparte se hablaba ya de cosas extrañas ahí de Julito Grondona, sí, ¿no? Olvídate. Eran los años en los cuales Grondona estaba en la cresta de la ola, tenía muchos vínculos con João Havelange, ¿no? El presidente brasileño de la FIFA. La cuestión es que 4 años más tarde el Mundial vuelve a América y vuelve a un país que no tiene para nada tradición futbolística como es Estados Unidos. Son esas cosas muy extrañas, ¿no? Fíjate vos que Estados Unidos, siendo un país muy poco futbolero,
en todos los partidos hubo récord de asistencia. Fue el mundial más visto por espectadores. Argentina había llegado con muchísima ilusión, un verdadero equipazo dirigido por el Coco Basile. Después de clasificar muy sufridamente, Maradona se volvió a incorporar a la selección para hacer su último mundial. Estaba en plenitud física, marcó un golazo contra Grecia, pero está la famosa imagen esa, ¿no? Recordarás cuando la enfermera se lo lleva de la mano al control antidoping. Cosa que no se había hecho nunca en un mundial de esa manera, ¿no? Se había hecho de esa manera. Parecía... Otra vez vi un especial de ese cuando partido. habló el preparador físico que hablaba de esa cuestión. Sí, que quedó todo muy raro. La cuestión es que le dio efedrina, ¿no? Que era una sustancia muy permitida en otros deportes, ¿no? La gente muchas veces relacionaba eso con la adicción de Maradona, pero al parecer no tenía nada que ver, sino que era con una sustancia... además yo creo que el entorno de Maradona, él mismo sabría que digamos, era muy obvio. Sí, que lo iban a venir a buscar, tal cual. Así que bueno, ahí eso sí que se perdió una gran oportunidad de ganar un mundial, porque era un equipo brillante, ¿no? Estaba Redondo, Canigia, Batistuta y todos en su mejor nivel. El golpe psicológico fue tan grande que Argentina quedó eliminado con Rumania, y el que terminó ganando ese mundial fue Brasil, que hacía 24 años de la época de Pelé que Brasil no ganaba un mundial. Con la delantera de Romario y Bebeto terminaron ganando el mundial. 4 años más tarde tocó el mundial de Francia, donde Francia, por primera vez, el país anfitrión, levantaría la copa. Es el único título que tienen hasta ahora. Argentina también le había ido muy bien en ese mundial, hasta que llegó a los cuartos de final, donde quedamos eliminados contra Holanda. En la final del mundial hay toda una teoría conspiracionista sobre Ronaldo, que en ese momento era la gran estrella de Brasil, el favorito de ganar el mundial, que aparentemente había tenido convulsiones muy, muy bravas poquito tiempo antes del partido, y Nike, que era la empresa que lo sponsoreaba a él y a Brasil, lo obligó a jugar a pesar del riesgo físico que eso implicaba. Bueno, Ronaldo prácticamente ese día no existió. El que sí existió fue Zidane, que marcó los goles de Francia para ganar el título. Y más tarde... ahí ya empieza toda una ronda de decepciones, una atrás de la otra, para la selección argentina. En el 2002, por primera vez, el Mundial se jugaba en tierras asiáticas. Lo organizaron conjuntamente Corea y Japón, y el equipo de Marcelo Bielsa, en el cual todos depositábamos grandes esperanzas, se terminó volviendo en la primera fase. Yo lo que más me acuerdo de eso se me viene Alfredo Casero con Shimauta. ¿Te acordás? Sí, la canción. Porque viste que las canciones fueron como en degradé, eran cada vez más menos radiables, ¿no? Sí, pero bueno, ¿cómo seguís después de Italia 90? Claro, ¿no? Exactamente. Porque recordemos que la canción de Casero no era la oficial, pero la original era tan desastrosa, tomó mucho vuelo y terminó transformándose en la canción del Mundial. Tal cual. Ese Mundial lo terminó ganando un deslucido Brasil, que le ganó la final a Alemania, y bueno, ahí se transformó en el pentacampeao, como le dicen ellos, ¿no? Más tarde, en el año 2006, el Mundial se jugó en Alemania. También otro gran plantel argentino, quizás uno de los que mejor fútbol desplegó. Victorias muy buenas, por ejemplo la de Serbia y Montenegro 6-0, el zapatazo de Maxi Rodríguez contra México en los octavos de final. Pero ahí empezó nuestro gran karma. ¿Contra quién nos toca cruzar en cuartos? Contra Alemania. Y Alemania le estuvimos muy cerca de ganar, pero nos terminaron eliminando en los penales. El ganador de ese mundial sería Italia, ¿sí? Más tarde, en Sudáfrica 2010, otra vez Argentina, un grupo accesible. ¿Te acordás del equipo de Maradona, no? El mundial que dirigió Diego, donde otra vez nos cruzamos contra Alemania. Esta vez fue más doloroso, ¿sí? Fue el 4-0, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos nuestra última edición, la de Brasil 2014, en la cual todos ya sabemos, lo tenemos mucho más fresquito. Acá lo tenemos. Los goles cerrados en esa final. Así que bueno, veremos qué nos depara. Penal no cobrado de Higuaín y todo lo que ya sabemos. Ni hablar. Así que bueno, veremos qué nos depara. Por lo general, cada vez que Argentina va con menos ilusiones, termina siendo mejores mundiales, ¿no? Y sí, entró mal y nos va un poco mejor.
Y digo, el fútbol en el último tiempo, un poco contaminado también, ¿no? La FIFA, fue bajando un poco la ilusión de todos, me parece, ¿no? Al mismo tiempo en que se terminó transformando en un fenómeno global de masas, la FIFA siempre ha querido meter más la cuchara para tratar de digitar todo y hacer todo a su favor. Por ejemplo, el último escándalo mediático, Manu, fue la designación de Qatar, un país que nunca clasificó a un mundial, donde la gente tiene muy poca idea de fútbol, que lo designaron como sede para el Mundial 2022, con votos evidentemente comprados, lo que hizo que Blatter tuviera que renunciar, el presidente de la FIFA, y a eso se lo conoció como el famoso FIFA Gate, ¿no? Sí, van a hacer nubes artificiales, me parece, en Qatar, para que... Sí, porque va a ser un calor terrible, sí, me parece, ¿no? Están pensando en hacerlo en el invierno de allá, que viene a ser el diciembre nuestro, ¿no? Porque es imposible jugar. Bueno, gracias por Muchas toda la gracias, data. Manu. Y espero que dentro de un mes estemos festejando. Totalmente, nos tendremos que acordar de este momento, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chau. 8 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Fabricio Machiniena repasó la historia de los mundiales.